El garum, la salsa de pescado que todos amaban. El secreto de la cocina romana. Introducción. ¿Qué tenía el garum que lo hacía tan especial? Si hay un producto que define la gastronomía de la antigua Roma, es el garum. Esta salsa fermentada de pescado era tan apreciada que llegó a convertirse en un símbolo de riqueza y estatus, siendo exportada desde Hispania, la Galia y el norte de África hasta los rincones más lejanos del imperio. Pero, ¿cómo una salsa elaborada con tripas de pescado en descomposición pudo convertirse en el condimento más deseado de la época? En este episodio, exploraremos el origen del garum, su proceso de producción y por qué los romanos estaban tan obsesionados con esta salsa tan peculiar. El origen del garum. ¿Quién lo inventó? Aunque los romanos fueron quienes popularizaron el garum en todo el mundo antiguo, su origen se remonta a siglos antes. 1. Influencias de otras culturas. China. En el lejano oriente, ya se usaban salsas fermentadas de pescado desde hace más de 3000 años. Grecia. Los griegos fueron quienes introdujeron la técnica del garum a los romanos. Lo consideraban un alimento nutritivo y vigorizante. Fenicia y Egipto también tenían versiones similares de salsas fermentadas que usaban en su cocina. Los romanos tomaron esta idea y la llevaron al siguiente nivel, refinándola y convirtiéndola en un negocio millonario. El proceso de elaboración, de los despojos al manjar. El garum no era una salsa común. Su producción requería un largo proceso de fermentación, en el que se aprovechaban las vísceras y restos de pescado para extraer un líquido lleno de sabor. 1. Ingredientes principales. Pescado azul. Se usaban especies como caballa, sardina, atún o boquerón. Sal marina. Un ingrediente clave que ayudaba a preservar el pescado y acelerar la fermentación. Sol y tiempo. El garum se dejaba madurar durante semanas o incluso meses bajo el sol. El escritor Plinio el Viejo describió el garum como el licor de los intestinos de los peces. 2. Paso a paso, ¿cómo se fabricaba el garum? Se limpiaban y troceaban los pescados, dejando las vísceras, espinas y cabezas. Se mezclaban con una gran cantidad de sal marina para evitar la descomposición rápida. Se dejaban en grandes tinajas de barro o piletas de piedra al aire libre, donde el calor del sol facilitaba la fermentación. Se removía la mezcla regularmente, permitiendo que los jugos se separaran lentamente. Después de varias semanas o meses, se filtraba el líquido dorado resultante, obteniendo el garum puro. El residuo sólido que quedaba tras la filtración no se desperdiciaba, se utilizaba para fabricar una salsa de menor calidad llamada ayek. El garum, un producto de lujo en el Imperio Romano. A pesar de su origen humilde, el garum no era un simple condimento. Los mejores garums eran extremadamente caros, comparables con los perfumes más finos de la época. 1. Diferencias de calidad. Existen varios tipos de garum, dependiendo del proceso de elaboración y la calidad de los ingredientes. Garum excellence, hecho con los pescados más frescos y fermentado con técnicas especiales. Era el más caro. Garum ordinario, usado por la mayoría de los ciudadanos. Garum barato, ayek hecho con restos y desperdicios. Lo consumían los esclavos y las clases bajas. Algunas botellas de garum costaban el equivalente a un mes de salario de un trabajador romano. El garum en la gastronomía romana. El garum se usaba en casi todos los platos romanos, desde carnes y pescados hasta postres. Aliño para ensaladas, se mezclaba con vinagre y aceite de oliva. Saborizante para carnes, se usaba como hoy usamos la salsa de soja o el worcestershire. Sopas y guisos, le daba un sabor intenso y umami a las preparaciones. Incluso en bebidas, algunas recetas incluían garum en vinos especiados. El libro de cocina de Apicio menciona más de 20 recetas con garum, desde mariscos hasta postres dulces. El olor del garum. ¿Aroma o hediondez? Si bien el garum era considerado un manjar, su olor era insoportable para algunos. ¿A qué olía el garum? A pescado fermentado. A mar fuerte y salmuera intensa. Algunos decían que su fragancia era tan potente que podía percibirse a kilómetros de distancia. Algunas ciudades prohibieron fabricar garum dentro de sus murallas debido a su fuerte olor. Conclusión. El garum fue mucho más que una simple salsa de pescado.
Fue un símbolo de estatus, una fuente de riqueza y un ingrediente esencial en la cocina romana. Desde las casas de los plebeyos hasta los banquetes de los emperadores, su sabor intenso marcó la gastronomía del imperio. Pero esto es solo el comienzo. En el próximo episodio, exploraremos las fábricas de garum más importantes del imperio y cómo este producto se convirtió en una de las industrias más lucrativas de Roma. Las fábricas de garum, el negocio del oro líquido romano. Introducción: cuando la salsa valía tanto como el oro. En el episodio anterior, vimos cómo el garum era uno de los condimentos más apreciados en Roma, usado en casi todos los platos y símbolo de lujo entre la élite romana. Pero el garum no solo era un ingrediente esencial en la gastronomía del imperio, sino también un negocio multimillonario. Su producción se convirtió en una de las industrias más rentables de Roma, con fábricas repartidas por todo el Mediterráneo y una demanda constante en las ciudades más importantes. En este episodio, exploraremos las fábricas de garum, las regiones productoras más famosas y cómo este negocio convirtió a algunos comerciantes en verdaderos magnates del Imperio Romano. El auge de la industria del garum. A medida que Roma crecía, también lo hacía la demanda de garum. Desde las clases bajas hasta la aristocracia, todos querían esta salsa en sus mesas. ¿Por qué el garum era tan popular? Su sabor intenso lo hacía un potente potenciador de sabor, similar al glutamato en la cocina actual. Se creía que tenía propiedades medicinales, como mejorar la digestión y fortalecer el cuerpo. Era un símbolo de estatus. Solo los más ricos podían permitirse los mejores garums. Dato curioso: en algunas casas de lujo, los esclavos servían garum en pequeñas botellas decoradas como si fuera un perfume. Las fábricas de garum, el corazón del negocio. Para satisfacer la demanda de garum, Roma estableció grandes fábricas especializadas en distintas partes del imperio. 1. ¿Cómo eran las fábricas de garum? Las fábricas de garum, conocidas como cetariae, eran instalaciones construidas cerca del mar, donde se procesaban toneladas de pescado diariamente. Características principales. Se ubicaban cerca de los puertos para facilitar el transporte. Contaban con grandes piletas de piedra, donde el pescado y la sal se dejaban fermentar. Algunas fábricas tenían su propia red de distribución para enviar el garum a diferentes partes del imperio. Las fábricas más grandes podían producir miles de litros de garum cada año. 2. Las ciudades famosas por su producción de garum. Aunque el garum se producía en todo el Mediterráneo, algunas regiones eran famosas por su alta calidad. Hispania, España y Portugal. La Bética, actual Andalucía, y Lusitania, Portugal, eran los mayores exportadores de garum. Se han encontrado restos de fábricas en Baelo Claudia, Cádiz, y Carteia, San Roque. El garum hispano era considerado el mejor del imperio, especialmente el de Gades, Cádiz. Mare Nostrum, Italia y el Mediterráneo central. Pompeya tenía fábricas de garum que fueron sepultadas por la erupción del Vesubio. Las costas de Sicilia y Cerdeña también producían grandes cantidades. Galia y el norte de África. En Masilia, Marsella y Cartago también existían fábricas importantes. El garum hispano era tan apreciado que se vendía en ánforas especiales con inscripciones de origen, similar a los vinos y aceites actuales. El comercio del garum, un producto de exportación lucrativo. El garum no solo se producía para consumo local, sino que se exportaba a todas las provincias del imperio. ¿Cómo se transportaba? Se envasaba en ánforas de barro selladas con cera o resina para evitar derrames. Las ánforas eran transportadas en barcos mercantes desde Hispania, la Galia y África hasta Roma y otras ciudades. En los mercados, el garum de mejor calidad se vendía a precios exorbitantes. Las ánforas de garum han sido encontradas en lugares tan lejanos como Britania, Inglaterra y la India, lo que demuestra su enorme popularidad. El precio del garum. ¿Un lujo o un producto básico? El garum podía ser un lujo o un alimento básico, dependiendo de su calidad. Garum de alta gama. Solo accesible para la aristocracia. Se usaba en banquetes y se consideraba un símbolo de riqueza. Algunas variedades eran más caras que el vino o el aceite de oliva. Garum común. Asequible para la población general.
Se usaba para sazonar pan, gachas y guisos básicos. Los comerciantes de garum más exitosos llegaron a amasar enormes fortunas y eran respetados como empresarios influyentes. La competencia y los fraudes en la industria del garum. Como en cualquier negocio lucrativo, la industria del garum no estaba exenta de trampas y fraudes. Principales engaños en la venta de garum. Mezclar agua de mar con garum para aumentar el volumen y reducir costos. Usar pescado de baja calidad para producir salsas que se vendían como premium. Añadir aditivos para acelerar la fermentación y reducir el tiempo de producción. El historiador Plinio el Viejo advirtió que algunos comerciantes estafaban a los clientes con garum adulterado. Las fábricas de garum y el medio ambiente. Aunque el garum era un negocio rentable, las fábricas generaban un problema grave: el mal olor. ¿A qué olían las fábricas de garum? A pescado en descomposición. A salmuera y fermentación. A aguas estancadas y residuos marinos. Las ciudades romanas tenían leyes que prohibían construir fábricas de garum dentro de las murallas por el terrible olor que producían. A pesar de las quejas, la demanda de garum era tan alta que las fábricas siguieron operando durante siglos. Conclusión. Las fábricas de garum fueron una de las industrias más prósperas del Imperio Romano. Desde las costas de Hispania hasta los mercados de Roma, este condimento conquistó los paladares de ricos y pobres por igual. Pero no todo era gloria para el garum. En el próximo episodio, exploraremos cómo su popularidad comenzó a declinar con el tiempo y que llevó a la desaparición de esta legendaria salsa. El declive del garum. ¿Por qué desapareció la salsa más famosa de Roma? Introducción, de símbolo de Roma a relato del pasado. En los episodios anteriores, vimos cómo el garum fue uno de los productos más codiciados de Roma, un símbolo de lujo y riqueza que se exportaba a todo el imperio. Desde Hispania hasta Britania, esta salsa de pescado fermentado conquistó los paladares de los romanos y se convirtió en un negocio millonario. Pero, a pesar de su gran éxito, el garum desapareció con el tiempo. Hoy en día, aunque algunos chefs intentan recrearlo, su consumo dejó de ser parte de la cocina tradicional. ¿Qué pasó con la salsa más popular de la antigua Roma? ¿Por qué dejó de producirse en masa? En este episodio, exploraremos las razones detrás del declive del garum, cómo su popularidad disminuyó y qué ocurrió con las fábricas que alguna vez dominaron la economía romana. 1. Crisis económica y el fin del comercio romano. Durante los siglos de oro del Imperio Romano, el comercio de garum era constante y próspero. Sin embargo, con el tiempo, la economía del imperio comenzó a debilitarse. ¿Por qué la economía de Roma colapsó? Aumento de impuestos excesivos, que afectaron a los productores de garum. Guerras e invasiones que interrumpieron las rutas comerciales. La caída del comercio marítimo hizo que fuera más difícil transportar el garum a las provincias lejanas. Sin rutas comerciales seguras, la distribución del garum se redujo drásticamente y su precio aumentó demasiado. 2. El cambio en los hábitos alimenticios. A medida que Roma evolucionaba, también lo hacían sus costumbres gastronómicas. Nuevas tendencias en la cocina romana. Menos uso de sabores intensos como el del garum. El mayor consumo de hierbas frescas y especias. Influencia de la comida bárbara, que no utilizaba garum en sus recetas. Algunos autores cristianos criticaron el garum por su sabor excesivo y su asociación con los banquetes decadentes de la antigua Roma. El garum pasó de ser un ingrediente esencial a un producto de nicho, cada vez menos utilizado en las mesas romanas. 3. La influencia del cristianismo en la alimentación. Con la expansión del cristianismo en el Imperio Romano, muchos aspectos de la vida cotidiana cambiaron, incluyendo la dieta y la percepción del lujo. ¿Cómo afectó el cristianismo al consumo de garum? El garum estaba asociado con los excesos paganos de Roma, como las bacanales y los banquetes de la élite. Los primeros cristianos promovían una alimentación más simple y austera, basada en pan, aceite y vegetales. Se fomentaba el ayuno y la moderación, lo que redujo la demanda de productos de lujo como el garum. San Agustín llegó a criticar las costumbres de los romanos, señalando que sus manjares eran una distracción del verdadero propósito de la vida. Aunque el garum no fue prohibido, su asociación con la antigua Roma pagana hizo que su popularidad disminuyera considerablemente. 4.
la caída del imperio y la destrucción de las fábricas. Uno de los golpes más duros para la industria del garum fue la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V después de Cristo. Consecuencias de la caída del imperio. Muchas fábricas de garum fueron destruidas o abandonadas debido a las invasiones bárbaras. Las ciudades romanas quedaron despobladas y con menos comercio. Se perdió el conocimiento y la técnica de producción del garum. La desaparición del garum no fue inmediata, pero sin el imperio que lo impulsaba, su producción se redujo drásticamente. 5. ¿Qué pasó con las últimas fábricas de garum? Aunque la producción de garum disminuyó en Occidente, en el Imperio Bizantino, Roma de Oriente, aún se consumía. Las últimas fábricas de garum. En Constantinopla y el Mediterráneo oriental, se siguió produciendo garum hasta el siglo VIII después de Cristo. Sin embargo, con el tiempo, fue reemplazado por otras salsas más ligeras y especiadas. Algunos textos bizantinos mencionan el liquamen, una versión más suave del garum. Las fábricas occidentales desaparecieron, y con ellas, la receta original del garum. 6. ¿Sobrevivió el garum en otras culturas? Aunque el garum dejó de producirse en Roma, su legado continuó en otras cocinas del mundo. Salsas que descendieron del garum. Salsa de pescado asiática. En Tailandia, Vietnam y Filipinas, aún se usan salsas fermentadas de pescado muy similares al garum. Salsa Worcestershire. Algunos historiadores creen que tiene un origen similar al del garum, con sabores intensos y fermentados. Colatura di alici. En Italia, existe una salsa de anchoas muy parecida al garum que aún se produce artesanalmente. Aunque el garum desapareció, su esencia sigue viva en la gastronomía mundial. Conclusión. El garum, que alguna vez fue el condimento más famoso del Imperio Romano, desapareció debido a cambios en la economía, la gastronomía y la cultura. Factores que causaron su declive. La crisis económica y la caída del imperio. Cambios en los gustos alimenticios. La influencia del cristianismo. La destrucción de las fábricas durante las invasiones bárbaras. Pero su historia aún no ha terminado. En el próximo episodio, exploraremos los intentos modernos de recrear el garum y cómo la arqueología ha descubierto los secretos de esta salsa milenaria. El renacimiento del garum, cómo los arqueólogos lo trajeron de vuelta. Introducción, el regreso de una salsa perdida en el tiempo. Durante siglos, el garum fue el condimento más codiciado del Imperio Romano. Desde las mesas de los emperadores hasta las tabernas de los plebeyos, esta salsa fermentada de pescado estuvo presente en la vida cotidiana de Roma. Pero, como vimos en el episodio anterior, su popularidad se desvaneció con la caída del imperio, y con el tiempo, su receta original se perdió. ¿Significa esto que el garum quedó en el olvido para siempre? Sorprendentemente, arqueólogos, historiadores y chefs han logrado revivir esta antigua receta, desenterrando fábricas de garum, analizando residuos en ánforas y experimentando con ingredientes similares. En este episodio final, exploraremos cómo la arqueología ha redescubierto el garum, los intentos modernos por recrearlo y su lugar en la gastronomía actual. 1. Descubrimientos arqueológicos, rastros del garum en el tiempo. Los arqueólogos han encontrado restos de garum en diversos sitios romanos, lo que ha permitido entender cómo se producía y qué ingredientes se usaban. Excavaciones en fábricas de garum. Los hallazgos más importantes incluyen: Baelo Claudia, España, se encontraron piletas de fermentación intactas y restos de sal y pescado. Pompeya, Italia, se hallaron ánforas de garum selladas, conservadas por la erupción del Vesubio. Cartago, Túnez, fábricas con estructuras de piedra y herramientas usadas para la producción. Los arqueólogos han podido analizar estos restos para determinar la composición exacta del garum romano. Análisis científico del garum. Los estudios modernos han revelado datos sorprendentes sobre el garum. Pruebas en laboratorios han mostrado que tenía altos niveles de glutamato natural, lo que explicaba su sabor umami. Que contenía ácidos grasos y aminoácidos esenciales, lo que lo hacía nutritivo. Que su proceso de fermentación mataba bacterias dañinas, convirtiéndolo en un producto seguro para el consumo. Gracias a estos estudios, los científicos han podido recrear recetas basadas en el garum original.
2. La recreación del garum en la gastronomía moderna. A medida que crecía el interés por la cocina histórica, chefs y especialistas han intentado revivir el garum en la gastronomía contemporánea. Restaurantes y chefs que han recreado el garum. Chefs en Europa han empezado a incluir garum en sus menús, utilizando recetas basadas en hallazgos arqueológicos. Ejemplos de restaurantes que han experimentado con garum. Ferran Adrià y la cocina molecular investigó formas de integrar el garum en platillos modernos. Massimo Bottura, Italia, creó una versión gourmet inspirada en la cocina romana antigua. Chefs en España y Francia han elaborado salsas de pescado fermentado similares al garum para ensalzar carnes y mariscos. El garum ha regresado como un ingrediente exótico y exclusivo en la alta cocina. Productos comerciales basados en el garum. Hoy en día, existen salsas inspiradas en el garum disponibles para el público. Algunas versiones modernas incluyen Colatura di alici, Italia, salsa de anchoas fermentadas, muy similar al garum romano. Nam Pla, Tailandia, y Nuoc Mam, Vietnam, salsas de pescado fermentado con un proceso parecido al garum. Productos gourmet en España y Francia, elaborados con técnicas artesanales. Aunque no es idéntico al original, el espíritu del garum sigue vivo en la gastronomía mundial. ¿Podría el garum volver a ser popular? A pesar de su origen antiguo, el garum tiene potencial para regresar como un ingrediente clave en la cocina moderna. Beneficios del garum en la gastronomía actual. Potenciador de sabor natural, puede sustituir aditivos artificiales. Rico en umami, ideal para enriquecer caldos y salsas. Versátil, puede usarse en carnes, pescados, verduras y hasta postres. Algunos chefs proponen usar el garum como alternativa a la salsa de soja en la cocina europea. ¿Qué obstáculos enfrenta el regreso del garum? A pesar de sus beneficios, hay desafíos para su popularización. El fuerte olor puede desagradar a algunas personas. Su proceso de fermentación es largo y requiere condiciones específicas. El público no está familiarizado con su sabor y lo asocia con comida exótica. Si bien el garum no será un producto masivo, podría encontrar su lugar en la gastronomía de nicho. Conclusión: el garum, un tesoro redescubierto. El garum, que alguna vez fue la salsa más apreciada del Imperio Romano, desapareció con la caída de Roma, pero nunca fue completamente olvidado. Gracias a la arqueología y la gastronomía moderna, ha vuelto a la vida, y aunque no ha recuperado su estatus como condimento esencial, su legado sigue presente en muchas cocinas del mundo. Lo que hemos aprendido en esta serie. El garum fue un condimento esencial en Roma, usado en casi todas las comidas. Se convirtió en una de las industrias más lucrativas del imperio. Desapareció debido a la crisis económica, la influencia del cristianismo y la caída de Roma. Hoy en día, arqueólogos y chefs han logrado recrearlo, despertando el interés por su regreso. El garum puede no ser tan popular como en la antigua Roma, pero su historia sigue cautivando a quienes buscan revivir los sabores del pasado. Si te gustó esta serie sobre el garum, suscríbete y deja tu comentario. ¿Probarías esta salsa antigua? ¿Sobre qué otro alimento histórico te gustaría aprender más? Dímelo en los comentarios. Gracias por ver esta serie. ¿Qué otro tema gastronómico histórico te gustaría explorar? Dímelo en los comentarios.